Hola, hola chinos, hola chinas. Teníamos que hablar entonces de las curvas cónicas, ¿no? Pero la empresa de energía eléctrica de Bucaramanga nos hizo un complot. Pero bueno, bien, vamos a hablar aquí rapidito de las curvas cónicas y un toque sobre las ecuaciones de las rectas en 3 dimensiones y sobre las ecuaciones de los planos, ¿listo? Entonces primero sobre las curvas cónicas. Ojo, son curvas, o sea, son figuras en 2 dimensiones, ¿listo? Las cónicas son básicamente 4 figuras: circunferencias, elipses, parábolas e hipérbolas, ¿vale? Y ustedes se preguntarán por qué se llaman cónicas. Entonces, si ya estuvieron mirando un poquito al respecto, a estas alturas quizá ya lo saben, pero si no, pues les voy a explicar con plastilina, ¿sí? ¿Les gusta que les expliquen con plastilina? Pues yo soy el profesor indicado. Entonces, aquí tenemos este pequeño bosque de pinos, ¿cierto? Hecho de conos. La palabra cónica viene de conos y no es casualidad. Coincidencia, no lo creo. Y es porque simplemente si tomamos un cono y le hacemos un corte recto, ¿listo? Traemos un machete y le hacemos un corte recto, las figuras que vamos a obtener con esos cortes rectos son las cónicas. Por ejemplo, si el corte recto es horizontal, le hago un corte horizontal, lo que vamos a obtener, ¿qué es? Una circunferencia, ¿sí o no? Fácil de imaginar, fácil de verificar. Si el corte ya no es, digamos, horizontal, sino que le hacemos un corte un poquito inclinado, entonces ahora van a poder ocurrir varios casos. Depende, ahí desde su perspectiva, fijémonos en este conito. A ver, saquemos los demás. Fijémonos en este. Ustedes ven esta línea aquí, ¿cierto? El borde. Si le hacemos un corte por el otro lado, puede ser que le hiciéramos un corte paralelo a ese borde, o que lo hiciéramos más inclinado hacia acá o más inclinado para el otro lado. Y en los 3 casos vamos a obtener cosas distintas. Primer caso, si lo hacemos más inclinado hacia acá. Si lo hacemos más inclinado hacia acá, el corte va a entrar por un lado y va a salir por el otro. Si fuera horizontal, circunferencia. Pero si es inclinado y entra por un lado y sale por el otro, la figura que nos queda va a ser más alargada en esta dirección de lo que es a lo ancho, ¿sí o no? Que es el caso que tenemos aquí. Aquí le boleamos el machete en esta dirección, ¡fua! Y el machete entró por este lado y salió por este otro. ¿Y qué nos queda? Una elipse, ¿sí o no? Una elipse porque nos queda más alargado en esta dirección de lo que está a lo ancho. Si hacemos el corte ahora paralelo, es este que está acá. Ustedes ven esta línea y ahora imaginen que hago aquí un corte paralelo a esa línea, ¿vale? Y lo que vamos a obtener es un corte que como va paralelo, va a seguir infinito y nunca va a salir del otro lado, ¿cierto? ¿Y qué vamos a tener acá? Ustedes lo están viendo, una parábola, ¿listo? Así se obtienen las parábolas también a partir del corte sobre un cono. Y finalmente, ¿qué pasa si no hacemos el corte ni paralelo ni inclinado hacia allá, sino que lo inclinamos un poquito de paralelo, lo inclinamos un poquito más hacia este lado? Entonces el corte no va a salir del otro lado, ¿cierto? Porque la inclinación no se lo va a permitir. Hacemos el corte y vemos algo parecido a una parábola también, pero esta no es una parábola. En realidad esto es la mitad de una hipérbola. La parábola y la hipérbola se parecen bastante, pero la curvatura de ambas no es exactamente la misma. En el caso de los conos, hay que pensar además que estos conos son dobles. ¿Listo? Imagínense el conito doble. Si hacemos el corte paralelo, va a cortar solamente a uno de los dos, y como va paralelo al otro, nunca lo va a cortar, ¿cierto? Esa es la parábola. Pero cuando hacemos el corte, que ya está un poco más vertical, no es paralelo, el hacia abajo va a seguir infinito, pero hacia arriba va a impactar al cono de arriba y también lo va a cortar. Y ahí vamos a acabar teniendo algo parecido a esto: un corte en el cono inferior, otro corte en el cono superior. Parecen parábolas, pero no, es una hipérbola. Y una hipérbola está compuesta de estas 2 mitades. Una hipérbola tiene siempre 2 partes, ¿listo? No son 2 hipérbolas, sino una sola. Ese es el origen de la palabra cónicas. ¡Tadán! Listo, entonces vuelve y juega aquí con este dibujo de un cono. A esto lo vamos a llamar un cono de 2 mantos. ¿Listo? Un cono de 2 mantos cuando tenemos la mitad inferior y superior, pero se considera una sola figura en realidad. Pero ahora imaginemos que este cono es de papel. ¿Listo? No más hizo allá con la plastilina, sino a ver, por aquí una hojita de papel. Tenemos nuestro conito hecho en papel, ¿vale? Las 2 mitades, así como el cono de la crispeta, de los nachos, whatever.
Tenemos nuestro cono de papel. ¿Para qué? Para que al cortarlo no pensemos en el relleno, sino solamente en la figura que se va a formar en el borde. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si al cono venimos y le pegamos un machetazo así? Horizontal. Si se lo mandamos horizontal, el corte que se va a formar es simplemente una circunferencia, ¿cierto? Visto desde encima, esto va a ser una circunferencia. Estoy suponiendo que el cono se llama un cono circular, o sea, un cono en el cual la abertura es igual de amplia en todas las direcciones. Algo como en este caso. Y más adelante vamos a descubrir los conos elípticos, que es cuando, por ejemplo, el cono está más ancho en una dirección que en otras, ¿sí? Pero no, supongamos que es un cono circular, entonces al cortarlo lo que tengo es exactamente un círculo, ¿cierto? Como unir por acá. ¿Listo? ¡Fum! Corte horizontal. Si el corte ya no es horizontal, sino que tiene un poquito de inclinación, nuestra inclinación de referencia va a ser ¿cuál? Esta, la inclinación del borde del cono, ¿listo? Entonces si cortamos con una inclinación que no sea paralela a la del cono, pero por ejemplo así, ese corte va a lograr entrar por un lado y salir por el otro. Y en ese caso, vamos a obtener elipses. El corte va a tener una forma más o menos de este estilo y claramente va a ser más largo en esta dirección que a lo ancho del conito, entonces vamos a obtener una elipse. ¿Listo? Tercer caso, ¿qué pasa si corto, si lanzo mi espada justamente paralelo a la inclinación del cono? Lo que vamos a tener es un corte de este estilo. En este lado va bajando así y da la vuelta y el corte va por el otro lado también y va a correr paralelo a la inclinación del cono, o sea que nunca lo va a volver a cortar. Allá arriba tampoco porque va paralelo, ¿cierto? Entonces nunca lo va a volver a cortar y lo que tenemos en este caso es una parábola. ¿Listo? En este caso habría hacia abajo, si hubiera hecho el corte en el cono superior obtendría una parábola que habría hacia arriba, ¿cierto? ¿Y qué pasa si no mando el corte en paralelo? Sino que si hacemos el corte ahora con una inclinación un poco más vertical, digamos así, ya ustedes están viendo, en este caso el corte intersecta los dos conos del manto, tanto en la parte inferior como superior. En cada una de las dos partes va a formar un patrón parecidísimo al de parábola, ¿cierto? Aquí corto como así, entonces aquí arriba sería como por acá. Va a formar un patrón parecidísimo al de parábola, pero tenemos dos, y en realidad esa curvatura no es exactamente la misma de una parábola. En este caso lo que estamos obteniendo es como algo de este estilo. Si nos ubicamos en el plano donde están los cortes, vamos a como que los dos se acercan hacia un punto común por aquí en la mitad y vuelven y se alejan, ¿cierto? Algo de este estilo. Esta curvatura no es exactamente lo mismo de acá, en este caso lo que se obtiene es una hipérbola, ¿listo? Entonces esta es hipérbola. Las hipérbolas siempre tienen dos mitades, como dos brazos, ¿listo? No es que aquí haya dos hipérbolas, que la hipérbola tiene dos partes. Aquí sí es parábola y tiene una sola parte. ¿Listo? Y las otras cónicas que obtuvimos, ya sabemos, circunferencia. Ojo a la diferencia entre círculo y circunferencia, ¿no? Círculo es como lo que teníamos en la plastilina, es el borde y todo el relleno. Circunferencia, en cambio, se refiere solamente al borde. ¿Listo? Y aquí estamos hablando de curvas cónicas, o sea, las curvas son líneas, entonces estamos hablando del borde, que es lo que nos importa. Circunferencia, hipérbola, parábola y elipse. ¿Listo? Circunferencia, hipérbola, parábola y elipses son las curvas cónicas. Podríamos quizás incluir la línea recta. La línea recta es un caso extremo de elipse. Es una elipse que se hizo tan flaca, tan flaca, tan flaca y tan larga, tan larga, tan larga, tan larga que se acaba volviendo una línea. O también es como, miren, como tomar un corte por acá, pero hacer el corte paralelo y justamente por donde va el borde del cono, de manera como hacer esta parábola, pero esta parábola también muy finita, hacer una parábola que está muy concentrada en un puntito y los brazos bajan muy pegaditos. En el límite eso se acaba volviendo una línea recta, ¿sí? O la hipérbola, podemos pensar con cualquiera de esas. Llevar esto del extremo al extremo al extremo al extremo hasta que mandemos el corte justo por aquí. Y lo único que vamos a tocar son los puntitos del borde. Y obtendríamos como una línea recta. Normalmente la línea recta no se considera una curva cónica, pero se puede ver como un caso especial, particular, de algunas de estas llevadas al límite, ¿vale? Y vamos a encontrarnos estas curvas durante todo el curso y las líneas rectas también. Entonces es importante recordar qué propiedades tienen estas figuras. Vamos para allá. Listo. Pero imagínense ustedes que
Esas curvas cónicas en realidad en matemáticas provienen de otras definiciones que apelan o que describen sus propiedades, y hacen propiedades muy específicas y propiedades muy bacanas. Hay una que es como con la que estamos más familiar, que es el caso de la circunferencia. Ojo a esta definición: circunferencia, lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto específico llamado el centro. ¿Será que eso coincide con lo que nosotros tenemos en la cabeza por circunferencia? Porque nos dicen, venga, explique qué es una circunferencia. Bueno, como una figura que es así, que es igual, ¿cierto? Por todos los lados y tal. Pero lo podemos definir así, ¿no? Porque de niños seguro que a todos nos tocó en algún momento en el colegio quitarnos el cordón de un zapato para pintar una circunferencia, haciendo algo de este estilo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace el compás? ¿Sí o no? El compás tiene un punto fijo que va a ser el centro de la circunferencia, y luego toma una medida que va a ser el radio y busca todos los puntitos que están exactamente a esa distancia de ese punto en común que es el centro, ¿cierto? Todos estos puntos están exactamente a esta misma distancia, por eso es lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto en común llamado el centro, ¿sí o no? Pero ojo con una vaina, aquí estamos en el mundo 2D. ¿Qué pasaría si aplicamos la misma frase al mundo 3D? Lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto llamado centro. Entonces tomo este puntito y lo voy a llamar centro. Voy a tomar una medida que va a ser ese equidistan, o sea, están a la misma distancia. Tomo una medida para esa distancia y busco todos los punticos que estén exactamente a esa distancia. ¿Qué figura se va a formar? Una esfera. ¿Sí o no? Una esfera. Todos los punticos en una esfera están exactamente a la misma distancia del centro. Y esas van a ser las superficies cuádricas, que oficialmente es el primer tema del contenido de cálculo 3. Superficies cuádricas son la proyección al mundo tridimensional o la generalización de las curvas cónicas del mundo 2D. Así como aquí tenemos circunferencias, allá vamos a trabajar con esferas. ¿Listo? Así como aquí tenemos elipses, allá vamos a trabajar con elipsoides, que es como pensar como un huevo, ¿vale? Y bueno, ya se van a enterar de lo demás. Pero lo más interesante de apelar a estas definiciones es que en la propia definición estamos diciendo qué puntos pertenecen a ese conjunto y qué puntos no. ¿Qué puntos pertenecen? Los que estén todos a una misma distancia de este punto en común. Entendiendo esa propiedad, vamos a poder aterrizar una descripción algebraica de estos puntos que nos va a permitir hacer construcciones cada vez más complejas y encima de ese conocimiento, ¿sí? Porque si lo dejo aquí, pues solamente tengo un dibujo, pero si ahora referenciamos este dibujo a un sistema de coordenadas cartesiano, ¿cierto? Eje X, eje Y, y pensamos, venga, aquí tendrán en común todas las coordenadas de todos los puntos que estén exactamente en esa circunferencia, la definición nos va a dar todo. Pensemos en un punto cualquiera sobre esa circunferencia, por ejemplo este de acá, ¿listo? Como no sé qué punto es, o como quiero que sea un punto que sea representativo de cualquier otro, voy a ponerle coordenadas X, Y, simplemente. La pregunta es, ¿qué tienen de especial la X y la Y de todos los puntos que están aquí? Yo sé que eso ustedes la saben de memoria, pero la gracia no es la memoria, sino la construcción. Si entendemos la construcción, para el caso de la circunferencia vamos a poder entender muchísimo mejor el significado de las fórmulas de las otras curvas cónicas también. Entonces, si tengo un punto arbitrario, alguno que está sobre la circunferencia, y llamamos R a la distancia hasta ese centro, en este caso escogido que el centro esté en el origen por simplicidad, de manera que cualquiera de esos puntos está a la misma distancia R, y esa coordenada X y Y puede ser para cualquiera de los puntos aquí. ¿Qué tienen de especial ellas? Bueno, esta distancia es R, y esa distancia en realidad es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden exactamente X y Y, ¿cierto? Esta medida es X, esta medida es Y, y ahí simplemente acudiendo a nuestro buen amigo Pitágoras, sabemos que R al cuadrado es la suma de X cuadrado más Y cuadrado, o lo que es lo mismo, bueno, voy a escribir una R al cuadrado igual a X cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Ahí está bien, esa es la ecuación de nuestra circunferencia. Todos los punticos cuya coordenada X y Y cumplan esta ecuación, significa que puedo armar este triángulo rectángulo y la hipotenusa va a ser justamente la misma medida R. Entonces, todo para un R dado, por ejemplo, radio 3 centímetros,
Todas las coordenadas x y y que cumplan que la suma de sus cuadrados sea igual a 3 al cuadrado estarán sobre una circunferencia de radio 3, ¿vale? Esa es la ecuación de la circunferencia y este es su origen, viene de la propia definición, de su propio significado más fundamental, ¿vale? Ok. ¿Y qué pasa si la circunferencia me la mueven? ¿No? ¿Qué pasa si la circunferencia ya no está centrada en el origen aquí en 0,0, sino que la desplazo h unidades para allá y k unidades para acá? Y me queda, por ejemplo, por aquí. Todavía sigue teniendo el mismo radio r, ¿sí? Pero ahora el centro está ubicado en las coordenadas h, k. Nosotros sabemos que cuando tenemos una figura, una curva y sabemos su descripción algebraica, desplazamientos en el eje x se van a ver simplemente como sumas o restas de la coordenada x en la ecuación, y desplazamientos en el eje y van a ser sumas o restas de la coordenada y, ¿cierto? Si me moví h unidades a la derecha y k unidades hacia arriba, entonces nuestra ecuación se convierte en x se desplazó a h unidades, entonces x cambia a x menos h, ¿cierto? Todo lo que le pasara a la x ahora le tiene que pasar a x menos h. Y todo lo que le pasara a la y, ahora le tiene que pasar a y menos k, ¿cierto? Entonces más y menos k, aquí la y al cuadrado, entonces ahora y menos k al cuadrado, ¿cierto? Y aquí tenemos una ecuación más general para circunferencias que no necesariamente estén centradas en el origen. Esta ecuación está bien así y los signos están bien así. No importa si h es negativo. Si h es negativo quiere decir que la circunferencia se curva a la izquierda. Ok, si yo uso mi formulita con el menos y el h es negativo, menos y menos sobre más, y ese más está capturando la esencia de que el desplazamiento no fue a derecha, sino a izquierda, ¿cierto? Entonces podemos recordar esta tal y como está escrita acá. Bueno, ahora vamos a hablar de elipses. ¿Y cómo hablar de elipses sin dos tornillos y un pedazo de pita? No es posible. A ver, este pedazo de pita, vamos a ver cuánto mide. Aquí en el 0, aprox, ¿no? Aprox tiene unos 16, 17 centímetros. ¿Listo? Entre 16 y 17 centímetros tiene este pedazo de pita. Y lo que yo les puedo garantizar es que esta pita no es elástica, no se estira. ¿Listo? Entonces esos 16 o 17 centímetros los va a tener siempre, no importa que yo la doble, que yo la curve, va a tener esa misma longitud, ¿vale? Y ahora vamos a tomar esa pita y vamos a engancharla aquí a estos tornillitos, que los voy a asegurar en la tabla. Vamos a ver, nunca he hecho esto antes frente a las cámaras. Qué nervios. Pero yo creo que va a resultar. Entonces engancho ahí un extremo de la pitita, el otro con el otro tornillo, pero no lo voy a dejar templada, sino que lo voy a dejar sueltica, ¿vale? Vamos a dejarla sueltica. Ojalá me quepa todo en la cámara, ya vamos a ver si nos ajustamos. Listo, miren, ahí están los dos tornillos fijos y la cuerdita. Todavía mide 16.5 centímetros, sí, todavía. Ni le sumamos ni le quitamos, ¿listo? Simplemente dejamos sus extremos fijos. Y ahora voy a tomar este lapicero y voy a templar la pitita y voy a irlo moviendo mientras la pita está templada. Oh no, problemas técnicos. Vamos a ver. Si no, me toca llamar al fabricante para que me cambie por garantía. Me cambie por garantía este sistema. Listo, ya volvimos. Volvimos con refuerzos. Les presento al señor destornillador. Entonces volvimos con refuerzos. Vamos a asegurar bien esto aquí. Uy, nos llaman. Aló, hola Jonathan, cuéntame. ¿Funcionó? Ah, listo, perfecto. Listo, súper, me alegra. Ajá. Sí, entiendo. Listo. Listo, re bien. Estoy aquí grabando un video para mis estudiantes de cálculo 3. ¿Les quiere mandar un saludo? Pero lo pongo en altavoz para que los salude. Ya. Claro que sí, bueno, nada, cálculo 3 es de las materias más importantes porque se utiliza para todo. O sea, imagínense que uno jamás en la vida va a trabajar con una sola variable.
Entonces, pues nada, ponerle empeño porque si no aprenden cálculo 3 están jodidos. Listo, ya oyeron, ¿no? A ponerse las pilas, pues. Vale, compa, gracias. Entonces nos hablamos. Chao, chao. Listo. No, Jonathan. Vale, entonces ahora sí tenemos nuestro sistema de alta tecnología. Esto ustedes no lo van a creer, pero esta vaina es lo que usa la NASA. Tenemos nuestro sistema de alta tecnología. La pitita sigue midiendo 16 centímetros. Creo que se acortó un poquito porque como me tocó volver a hacer el nudo, pero bueno, el punto es que lo que mide, mide. ¿Listo? Ella no cambia de longitud. Y vamos a hacer entonces la figura que estaba describiendo antes, ¿verdad? Manteniendo siempre la pitita templada. Tiquiti, aquí no chocamos, entonces vamos para el otro lado y continuamos. ¿Y qué figura ven ustedes que está apareciendo? ¿Qué figura apareció? Un óvalo, ¿sí o no? Lo que llamamos óvalo, que en realidad en matemáticas se llama una elipse. ¿Y qué tienen de especial todos esos puntitos en la elipse? Fíjense que donde sea que yo me ubique en cualquiera de esos puntitos, aquí más esto, la suma de estos dos segmentos es la longitud de la cuerda, o sea 16 centímetros. Si me paro en este, la suma de esta distancia más esta distancia es 16 centímetros. Si me paro en cualquier otro punto de los que hemos construido, la suma de las longitudes hasta los dos tornillos equivale a la longitud total de la cuerda, o sea 16 centímetros. Quiere decir, una elipse es el lugar geométrico de todos los puntos tales que la suma de distancias hasta dos puntos fijos llamados focos es igual a una cierta constante. En este caso la constante sería 16 centímetros, que es la suma, y los focos serían donde están los tornillos, ¿listo? Eso se llaman los focos, que son los puntos de referencia, y la elipse son todos los puntitos tal que, si sumo la distancia de un foco con la distancia del otro foco, esa suma me da un valor constante. Listo, y nomás con esa definición tan clara, tan sencilla, ya podemos construir una ecuación para la elipse que nos va a permitir como explorar mejor sus propiedades y profundizar y construir más cosas encima de ese concepto. Entonces pensemos en un plano coordenado cartesiano con ejes X y Y, ¿listo? Y supongamos que esos son los focos, ¿vale? Esos son los focos. Vamos a decir que la distancia hasta los focos es, por ejemplo, C unidades, de manera que este foco está ubicado en la coordenada C,0, ¿sí? Aquí hay C unidades, aquí también, o sea, aquí este está en el punto menos C. ¿Vale? Pongamos las dos coordenadas, simplemente su ubicación en el eje X, C unidades menos C unidades, ¿listo? Y tenemos nuestra cuerdita, nuestra distancia de base, digamos que por aquí nos da un punto y empezamos a mover la cuerdita y se va formando la elipse, ¿vale? Se forma nuestra elipse, ¿cierto? Vamos a darle nombre a estas medidas, ¿vale? A estas medidas. Se supone que la elipse debería haber quedado simétrica, ¿no? A ver si hay un poco chueca, vamos a mejorarla un poquito. Esa está un poquito más bonita, ¿no? Un poquito, no tanto, pero bueno. Para el gasto, aguarda, ¿no? Listo, ahí está nuestra elipse. Vamos a darle nombres a estas medidas. Entonces, los vallenatos son por cortesía de mi hermano. Creo que ya le bajaron, gracias. Entonces vamos a darle nombre a estas medidas. Supongamos que aquí hay B unidades, ¿listo? Entonces aquí hacia abajo también habría B unidades, o sea, este punto sería menos B. Y aquí vamos a decir que aquí hay A unidades, ¿listo? Desde el origen hasta aquí hay A unidades, entonces aquí también hay A unidades, o sea, este punto sería menos A. ¿Vale? Vamos a tratar de encontrar alguna relación entre la coordenada X y la coordenada Y, que esa relación se cumpla para todos los puntitos sobre la elipse, y así habremos encontrado la ecuación de la elipse. ¿Cómo lo logramos? Tomamos un punto cualquiera, un punto general, ¿sí? General, arbitrario sobre la elipse, y le damos nombre X, Y. Siempre el procedimiento es el mismo. No sabemos todavía qué cumple la X y la Y, así que simplemente le damos ese nombre. Y luego apelamos a la definición. ¿Qué nos dijo la definición? Que la suma de la distancia hasta un foco con la distancia sumada hasta el otro foco, esta suma es igual a un cierto valor constante, ¿verdad? Eso fue lo que propusimos como definición de elipse. Bueno, ¿cuál es la distancia hasta este foco, digamos? Hasta este que está más cerquita. Pues simplemente completamos aquí el triángulo rectángulo, ¿verdad?
¿Cuánto mide este cateto pequeñito? Pues hombre, si aquí hay X unidades, pues esa coordenada es X, aquí hay X unidades y aquí hay C unidades, entonces este cateto pequeñito mide X menos C, ¿cierto? X unidades menos C unidades me queda X menos C. Y este cateto mide Y, ¿cierto? De modo que esta primera distancia sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Pitágoras. Pitágoras una y otra vez porque estas definiciones todas apelan a distancias. Entonces siempre que necesitamos distancias en el mundo del plano cartesiano o en el mundo tridimensional también con X, Y, Z, es puro Pitágoras. Entonces listo, esta primera longitud sería raíz de, ahora tenemos que sacarle raíz porque no es la suma de las longitudes cuadradas, es la suma de la longitud. Y el teorema de Pitágoras me dice que este cuadrado es igual a la suma de estos cuadrados. O sea, la suma de X menos C cuadrado más Y cuadrado. Pero esto me daría la hipotenusa al cuadrado, luego le saco raíz para tener solo la longitud de la hipotenusa. Esto mide esta primera distancia. Y ahora tenemos que sumarle la otra. ¿Cuánto mide la otra? También va a ser una raíz, por Pitágoras, ¿cierto? Pero esa raíz, que es para hallar esta hipotenusa tengo que mirarla es en este triángulo equilátero, perdón, este triángulo rectángulo más grande. En este triángulo rectángulo más grande, este cateto mide Y. ¿Y este cateto cuánto mide? Pues, man, si aquí hay C unidades, y aquí hay C unidades, o no, si aquí hay C unidades, y hasta acá de una vez hay X unidades, ¿cierto? Porque esa es la coordenada X, pues aquí hay X unidades, y aquí otra C, la suma de ambas es X más C. Entonces tenemos, el primer cateto mide X más C, pero va al cuadrado, que sería todo este cateto, más este cateto al cuadrado, que otra vez es Y. La suma de este cateto cuadrado más este cateto cuadrado nos da este hipotenusa al cuadrado y le sacamos raíz. Aquí estamos sumando esta longitud más esta longitud. Sabemos que la suma de esas dos debe ser igual a una cierta constante. Por ahora lo voy a poner el valor K. No tenemos aún muy claro cuál es el valor de esa constante, ¿cierto? ¿Cómo podemos hallar el valor de esa constante? Pues ya no pensemos en un punto general arbitrario cualquiera, sino pensemos en algún punto especial por ahí sobre esa elipse. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy moviendo esto, la cuerdita se va moviendo, yo moviendo la punta del lápiz? ¿Qué pasa cuando llego aquí? Aquí la cuerdita saldría del primer tornillo hasta allá y se volvería hasta tocar el segundo tornillo, ¿cierto? Entonces si me paro aquí que hay un A unidades, ¿cuánto sería la distancia a este foco más lejano? Pues aquí hay A unidades y aquí hay C unidades, con este pedacito. Este pedazo largo sería A más C, ¿verdad? Entonces estamos dando el valor de la constante K. Vamos a hallar parándonos en este punto en particular porque la constante K es la misma en cualquier punto que yo me pare, ¿cierto? Sería la longitud de la cuerdita. Entonces desde aquí hasta el primer tornillo sería A unidades más A unidades, A más C. Y hasta el segundo tornillo, si aquí hay A unidades y aquí hay C unidades, entonces sería A menos C. Esta distancia es A menos C, ¿cierto? Me queda esto. Entonces sería A más C más A menos C. Las C se van a cancelar, ¿cierto? Porque una suma de resta, entonces nos queda simplemente 2A. El valor de esa constante es 2A. Y con eso hemos construido la ecuación de una elipse. La elipse es esta elipse en particular, es el conjunto de todos los puntos de coordenadas X y Y que cumplan esta ecuación. X menos C al cuadrado más Y al cuadrado en raíz, más raíz de X más C al cuadrado más Y al cuadrado, igual a 2 veces A. Esa es la ecuación de esta elipse que tiene los focos justo en más C menos C y que tiene la longitud de este semieje horizontal igual a 2 veces A. Si ven que esta es la longitud de este eje, aquí hay A unidades y unidades, esto es 2A. Ok, esa es la ecuación de la elipse, pero esa ecuación de la elipse no está tan chévere, ¿no? Porque hay muchas raíces, muchos cuadrados. Si uno quisiera despejar la Y, por ejemplo, no es tan sencillo. Pero se puede, ¿vale? Se puede. Aquí lo que hay que hacer para llegar a la ecuación que de pronto ustedes ya han visto, que están más familiares con ella, es un poco de malabarismos algebraicos. No lo voy a hacer paso a paso, están en el PDF que les recomendé al profesor Moisés. Solo voy a escribir más o menos la idea, pero el objetivo es desarrollar esta expresión, trabajarla hasta lograr despejar como la X y la Y solitas, ¿listo? Que no me queden repartidas
unas en una raíz y otras en la otra raíz como perdidas, como incomunicadas, sino lograr agruparlas, ¿listo? ¿Cómo se hace eso? Pasando una de las raíces, por ejemplo, a restar y elevo al cuadrado, entonces la que se quedó y no pasó a restar, ya no será raíz. Al otro lado, tengo esto menos una raíz y al cuadrado, cuando desarrollamos eso, todavía va a quedar una raíz, pero si la aíslo, si despejo esa raíz y me llevo todo al otro lado y vuelvo a elevar al cuadrado, esa raíz también va a desaparecer. Esa es la idea básica del procedimiento. Lo dejo como ejercicio para que trabajen el álgebra, para que ganen destreza con eso, pero la idea es de desarrollar esa expresión con esos pasos. Pasar esto a restar, todo al cuadrado. La raíz que nos quede sobrando allá, la despejo y todo al cuadrado. Así se van las raíces y empezamos a agrupar las x con las x y las y con las y, ¿vale? Y aún va a faltar un truquito adicional, que ya se los voy a contar aquí. Ustedes ven que aquí está, apareció la constante a y la constante c, ¿verdad? La constante a, que es esta distancia, y la constante c, que es la posición de los focos. Pero no apareció la constante b, y en realidad en la ecuación que llamamos canónica de las elipses, la c es la que no suele no aparecer y en cambio se aparece en la a y la b. ¿Cómo se relacionan la a, la b y la c? Si yo puedo encontrar esta ecuación que describa todos los puntos en la elipse sin que apareciera la b, es porque la b no es indispensable para construir la ecuación. La a y la c encierran en ellas ya la información sobre el valor que b tiene que tener. B ya no es libre. Cuando tengo a y c, tomo mi cuerdita de la trazo y b ya está determinado. Pero aún no sabemos cuál es esa relación. Es fácil de construir observando alguno de los siguientes triángulos rectángulos. A ver, como este de acá. Supongamos que yo veo la cuerdita y me paro ahora en este punto. ¿Listo? Si me paro en este punto, tengo que esta distancia más esta distancia es igual a 2 veces a, que es la constante, ¿cierto? Pero esta distancia, este foco, esta distancia, este foco van a ser iguales, ¿cierto? O sea que cuando hago esta distancia más esta distancia, lo que tengo es 2 veces una de ellas. O sea, si aplico la definición de elipse ahora al punto aquí, al punto donde están las b unidades, ya no aquí, ¿qué me queda? Esta distancia sería raíz de este cateto mide b, entonces b al cuadrado, más este cateto mide c, entonces c al cuadrado, ¿cierto? Y raíz. Esa sería esta longitud. Más la otra longitud, pero como son iguales me queda 2 veces. Igual a la gran constante k, pero esa constante ya concluimos que es igual a 2 veces a. Y de aquí, si cancelamos el 2 y elevamos al cuadrado, lo que obtenemos es una relación estilo Pitágoras. Tenemos que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Esta es la relación entre las constantes a, b y c. Esta relación van a tener que usarla en algún punto durante ese desarrollo para finalmente lograr caer en la ecuación canónica de las elipses, que es de la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Listo? Esa es la forma general de las elipses. Toda elipse se puede llevar a este tipo de ecuación, donde a y b me dicen las medidas de los semiejes. Se llama semi porque es la mitad de todo el eje, entonces se llama semieje. En este caso, como la elipse está más horizontal, sería semieje menor, semieje mayor, pero ojo en esos términos, porque la elipse también podría estar más alargada en la vertical, entonces el semieje menor ahora sería este, el mayor este. Yo prefiero llamarlo semieje horizontal y semieje vertical, porque siempre la x tiene que estar con el semieje horizontal, o sea, con la x, no importa que sea mayor o menor. Y la y tiene que estar con la medida del semieje vertical, no importa que sea mayor o menor. ¿Listo? Ojo también con una cosa, y es que aquí como la elipse está más horizontal, ya asumimos que la distancia a era más grande que la distancia b, por eso la suma queda de esta forma. Si la elipse hubiera sido más con orientación vertical, la b sería más grande que la a, y esto sería impensable. Si la b fuera más grande, ¿cómo le voy a sumar algo y que me da algo más chiquito? No se podría, ¿cierto? Si repiten como este mismo raciocinio con una elipse orientada verticalmente, seguimos llamando a esto a y seguimos llamando a esto b. Los focos ahora estarían por aquí, en c unidades y menos c. ¿Listo? Estaría una elipse vertical. En este caso, la relación entre a, b y c sería que b al cuadrado igual a al cuadrado más c al cuadrado. ¿Listo? B como es el más grande, tiene que ir solito para que sea la suma de los otros dos. Sin embargo, al desarrollar allá todo, van a caer exactamente en esta misma forma. En esta misma forma, aquí no se sabe si A o B es más grande, no importa. Lo que sí se sabe es que A es la dirección del semieje horizontal.
y que B la medida del semieje en la dirección vertical. ¿Listo? Y última cosa sobre las elipses, y esto va a aplicar para todas las figuras, ¿no? Para todas las cónicas, así como aplicado para todas las funciones, es qué pasa si la elipse se traslada, si ya no está justamente centrada en el origen, sino que la elipse se la llevamos por aquí, a centrarla alrededor de otro puntito de coordenadas h, k. Si se va para allá, pero sus medidas siguen siendo a y b unidades, entonces la ecuación simplemente dice, venga, si esta misma elipse solo se desplazó, bueno, entonces en todo lugar donde diga x, tenemos que cambiar a x menos h, ¿cierto? Donde dice x menos h. Estaba al cuadrado, bueno, al cuadrado. Sobre a cuadrado, sobre a cuadrado. Y donde diga y, cambia a y menos k, porque se desplazó k unidades en la vertical. Además, estaba y al cuadrado, ok, entonces ahora y menos k al cuadrado. Sobre al cuadrado, sí, sobre al cuadrado, igual a 1, ¿vale? ¿Y qué pasa si tenemos una expresión de una elipse pero no tenemos igualdad a 1? Lo que hay que hacer es simplemente, bueno, cuando tengan expresiones como algebraicas, un polinomio cuadrático en x y en y quieren verificar si eso es una elipse, o les dicen que es una elipse y ustedes quieren recuperar esta fórmula canónica para saber las medidas de la elipse, lo que hay que hacer es simplemente completar cuadrados, ¿listo? Completamos cuadrados para obtener una expresión de la forma x menos algo al cuadrado. Para obtener otra expresión de la forma y menos algo al cuadrado. Y si me queda igual a una constante que no es 1, simplemente pasamos a dividir todo en esa constante para forzar que me quede igual a 1. ¿Listo? Si hacemos eso, entonces ya tendremos la forma canónica y estos numeritos que obtengamos acá y acá nos dicen simplemente a qué posición se desplazó el centro de la elipse, y los numeritos que obtengamos abajo, pero sin el cuadrado, ¿cierto? O sea, sacamos el cuadrado, el numerito sin cuadrado serán las medidas de esa elipse en la dirección horizontal y vertical, ¿vale? Voy a mostrar esto con un pequeño ejemplo. Listo, entonces aquí está nuestro libro de referencia, el libro de SIL, sección 10.1, ¿no? Es esta parte de las cónicas. Dice, sobre elipses, por aquí. Problema número, déjenme buscar uno que sirva para lo que quiero explicar. Sobre hipérbolas. Parábolas. Estos son de elipses. Encontrar el foco, el centro y los vértices de la siguiente elipse. 25x. No sé si este se los puse tarea. Mejor cojo uno y a ver el 37. Dice x cuadrado más 3y al cuadrado más 18y más 18 igual a 0. ¿Cómo sabemos que es una elipse? Porque tanto la coordenada x como la coordenada y aparecen al cuadrado. ¿Listo? Vamos prestando atención a esos detalles. Ambas están al cuadrado y ambas tienen el mismo signo. Ojo, 77 es simplemente el número del ejercicio. Cuadrados sumando, ambos con el mismo signo, eso es una elipse. O podría ser una circunferencia si ambos tuvieran el mismo coeficiente, ¿cierto? Porque la circunferencia de x y y, el tamaño de la circunferencia es igual en esta dirección y en esta. Entonces, si yo estiro la x, debo estirar la y igualmente. En una elipse es como tener una circunferencia y estirarla solo en una dirección. Eso se ve representado aquí en un coeficiente distinto para la x y la y. Una de estas dos se estiró y la otra no. ¿Listo? Ok, entonces cuadrados con el mismo signo y diferente coeficiente, eso es una elipse a la fija. ¿Cómo encontramos el centro, focos, semiejes? Como les decía, tenemos que lograr factorizar de la forma x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado y dejar esto igual a 1. ¿Listo? Tenemos que llegar a una expresión de esta forma. La x, bueno, la x está solita, ¿no? No hay más, así que con la x nos fue bien. X cuadrado ya está en esta forma. Por ahora, los numeradores. Ahora la y, aquí sí tenemos que completar cuadrado porque hay factor y cuadrado, pero también hay y solito, ¿listo? Entonces nos toca juntarlos y completar cuadrados. Pero para ese proceso, para que ese 3 no estorbe, lo ideal, pues lo que yo recomiendo, como yo lo hago, pero cada quien tiene su método, es primero sacar el factor como un 3, ¿listo? Porque nos queda más fácil completar el cuadrado. Tenemos que dar 3 factor de y al cuadrado
más aquí está 18y. Como hay un 3 afuera, entonces aquí dentro solo necesito un 6, ¿no? El 3 por 6 es 18. Entonces 6y. ¿Listo? Este más 18 lo dejamos por ahora ahí, no hacemos nada. Necesitamos completar un cuadrado aquí, recordando que la suma de dos números al cuadrado, a más b al cuadrado, es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Ya sabemos que el primero al cuadrado es y cuadrado, o sea, queremos expresar eso como y más algo, esto es lo que estamos buscando, y al cuadrado, ¿cierto? Este 3 va a quedar afuera, esta x cuadrado está aquí. Vamos a ver qué hacemos aquí. Queremos factorizar eso como y más algo y luego que eso estuviera al cuadrado para que tenga esta forma. Sabemos que el signo va a ser de suma porque aquí es suma, ¿no? Si aquí hubiera resta, esto se convertiría en resta, ¿verdad? Listo, entonces el primer número es y porque salió y al cuadrado. O sea, como aquí estaba el primer número a, salió al cuadrado. Y lo siguiente es, este 2 siempre va 2 veces el primero por el segundo. Entonces esto es como si fuera 2 veces 3 por y, ¿cierto? Entonces 2 de la fórmula, 2 veces el primero que es y por el segundo. Entonces el segundo que necesito es un 3. O sea que aquí necesito más 3 y eso al cuadrado, ¿cierto? Pero para completar cuadrado yo no puedo simplemente meter una cantidad de forma arbitraria porque se me desestabiliza mi ecuación, ¿no? Una ecuación es una balanza que está en equilibrio y si yo llego y le meto algo extra, ese equilibrio se va a perder. Entonces, si le meto algo extra por un lado, tengo que sacárselo por otro para que la igualdad se mantenga, ¿verdad? Entonces, para estar seguros, si tenemos que sumar o restar una cantidad adicional, evaluemos o verifiquemos cuál sería el resultado de esta operación. El resultado de este cuadrado sería el primero, y cuadrado, más 2 veces 3 por y, o sea, más 6y, o sea, lo que ya estaba. Pero también saldría más b al cuadrado, ¿cierto? En este caso b sería 3, entonces saldría más 3 al cuadrado de más 9. O sea que para lograr convertir esto en esto, nosotros estamos metiendo aquí adentro de este paréntesis un más 9 que no existía, para poder factorizarlo algo así, ¿verdad? Estamos metiendo aquí un más 9 a mano, que no estaba. Pero ojo porque este más 9 no lo puedo compensar afuera, a ver, este 18 ya estaba. Este más 9 no lo puedo compensar simplemente restando 9, ¿por qué no? Porque este 9 lo estoy metiendo aquí dentro del paréntesis para la factorización, pero ese paréntesis está multiplicado por 3. O sea que cuando yo meto más 9 aquí, ese 9 por 3, lo que estoy sumando en el global es más 27. Así que afuera debo restar 27 para que mi ecuación siga en equilibrio. O lo que es lo mismo, podría sumar 27 al otro lado. Si estoy sumando 27 acá, sumo 27 al otro y la balanza se mantiene, ¿verdad? O también sumo 27, resto 27, no hice nada, entonces mi igualdad se preserva. Listo, ahora cogemos todo lo que haya sobrado y lo llevamos al otro lado. Entonces nos queda como simplemente x cuadrado más 3 veces y más 3 al cuadrado igual a 18 le resto 27, me queda menos 9, pero como pasa al otro lado pasa a ser 9 positivo, ¿cierto? Y como la ecuación de las elipses yo quiero igual a 1, no igual a 9, lo que hacemos es pasar a dividir el 9, ¿listo? Entonces nuestro último truco algebraico es pasar a dividir el 9 y expresar esa misma fórmula de ahí, pero expresarla para que tenga esta cara. Entonces x cuadrado ya tiene esta cara y vamos bien. El 9 pasó a dividir, o sea que este me quedaría dividido en 9, pero no voy a escribirlo así, voy a escribir dividido en 3 al cuadrado, que es lo mismo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo quiero a al cuadrado. Más, aquí tengo y más 3 que está al cuadrado, ok, y más 3 al cuadrado. Está este 3 sobrando, pero es que ese 3 ahí arriba no nos gusta para nuestra fórmula canónica, ¿verdad? Para nuestra forma canónica de la elipse. Entonces ese 3 mejor me lo voy a agrupar con el 9 que vino a dividir. Aquí este 9 vino a dividir, ¿verdad? O sea que se nos quedaría sobre 9, ¿verdad? Este 3 que está arriba, yo puedo pasarlo al denominador si lo paso a dividir en el denominador. Fíjense en esto. Si yo ese 9 lo traigo a dividir, queda sobre 9. Y si el 3 que estaba puesto acá, dígame sí o no, si yo lo puedo escribir mejor allá abajo. Si yo tengo y más 3 al cuadrado sobre 9 tercios y quiero hacer ley del paredado, ¿cierto? Tendría que poner esto de arriba sobre 1, esto sobre 1 y luego dividir en 9 tercios y este 3 subiría y este 9 por 1 es 9. O
sea que tener un 3 arriba en el numerador es lo mismo que tenerlo en el denominador pero dividiendo. Es decir, la división de una división en realidad es como si multiplicase. Entonces, porfa, verifican ahí la operación para convencerse por ustedes mismos, por ustedes mismas, que este 3 lo puedo poner aquí, pero entonces dividiendo abajo, ¿vale? Entonces este 9 pasó a dividir, quedó 9 aquí, y el 3, entonces me queda 9 sobre 3. 9 sobre 3 es 3, pero no quiero escribirlo así, porque entonces ya no tiene esta forma, quiero escribir algo al cuadrado. ¿Cómo hago para 3 escribirlo como algo al cuadrado? Pues le saco raíz y luego al cuadrado. Entonces escribir 3 es lo mismo que escribir raíz de 3 y luego al cuadrado. Raíz con cuadrado son operaciones inversas y me queda el mismo 3 que ya tenía, ¿cierto? Pero ahora me queda el mismo 3 pero con esta cara. Y esto igual, como el 9 ya pasó a dividir, ahora sí nos queda igual a 1. Perfecto, tenemos nuestra ecuación canónica de la elipse. Esta ecuación que tenemos acá es exactamente equivalente a la ecuación inicial. Lo que hicimos fue jugar con la cara de esa ecuación, ¿cierto? Jugar con los términos algebraicos, pero nunca desestabilizamos esta igualdad. Siempre se preservó, tuvimos ese cuidado. Simplemente estamos reacomodando los términos para darle otra apariencia. Y con esta apariencia ya podemos decir que el centro de esta elipse, el centro está ubicado en, este que era el caso general, el marcador rojo, este que era el caso general, la elipse está ubicada en h, k. Aquí me quedó x menos nada, o sea, menos 0. X cuadrado y alguno aquí menos 0. Entonces en el eje x no hubo desplazamiento. El centro está ubicado en 0, y en el eje y, si lo desplazaba k unidades, era menos k. Como quedó más 3, es porque le resté menos 3, ¿cierto? O sea, se desplazó 3 unidades, pero hacia abajo. Sabemos que cuando hay suma aquí es porque se desplazó hacia abajo, ¿cierto? Entonces el centro está en 0, menos 3. Ese sería el h y ese sería el k, para que esta fórmula coincidiera con esta. Y las medidas de la elipse, aquí están. El semieje horizontal, que sería A, mide 3 unidades, y el semieje vertical, que sería B, mide raíz de 3 unidades, ¿cierto? Y con eso ya la podríamos pintar. A ver, no nos queda mucho espacio aquí, vamos a abrir un poquito de espacio. Ya sabemos qué fue lo que pasó. Con eso ya la podemos pintar. Nuestra elipse tiene el centro en 0, menos 3 unidades. Ya, voy a hacer mejor los ejes aquí. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está el centro, Y las medidas son, en el semieje en X mide 3 unidades, o sea, hacia allá mide 1, 2 y 3, y hacia la izquierda también, 1, 2 y 3. Pasa por este punto y por este punto. Y en el eje Y tiene raíz de 3 unidades en ese semieje vertical, entonces raíz de 3 es más de 1 pero menos de 2, entonces como por aquí digamos que aquí hubiera raíz de 3 unidades, ¿listo? Y hacia abajo también raíz de 3 unidades. La elipse pasa por estos extremos, la elipse tiene más o menos esta cara, ¿listo? Más o menos esta cara. Y si quisiéramos hallar los focos, entonces los focos van a ser dos puntos que están por aquí en este eje, porque este fue el más alargado, ¿cierto? Pero no sabemos exactamente a qué distancia están. ¿Cómo los encontramos? Ya sabemos que hay una relación de suma de cuadrados estilo Pitágoras entre esta medida, las medidas de los semiejes, y también la distancia del centro al foco, ¿cierto? Entonces, en este caso, si esto es A y esto es B, que está grande, y esto es C, para mantener la notación con la que trabajamos al inicio, B es el más grande, o sea que B cuadrado debe ser la suma de los pequeños, de A cuadrado más C al cuadrado, ¿cierto? Y con eso vamos a poder hallar la medida de C, porque A y B ya los conocemos. B mide 3 unidades, ¿cierto? O sea que aquí lo que dice es 3 al cuadrado. A mide raíz de 3, o sea que aquí lo que dice es raíz de 3 al cuadrado, más esta distancia C, que la que no conocemos, al cuadrado. Listo, eso es 9, esto es 3, paso a restar, 9 menos 3 es 6, y saco raíz, nos queda 6 igual a raíz de 6. C igual a raíz de 6, o sea que este foco estaría ubicado en la coordenada X, sería esta distancia, raíz de 6, la coordenada Y, pues estamos aquí alineados, ¿no? Con el centro, que está en menos 3 unidades, entonces la coordenada Y es menos 3.
Y este otro foco estaría en esta distancia pero hacia la izquierda, entonces menos raíz de 6, coma, y en y estamos 3 unidades abajo por cuenta de este, entonces raíz de 6, negativo, coma, menos 3, ¿listo? Estas serían las ubicaciones de los focos. En cuanto a la elipticidad y la excentricidad, pues eso digamos no es tan relevante para nosotros, pero por mencionarlo, la elipticidad es una medida de qué tan achatada es una elipse, porque fíjense que cuando en una elipse las medidas de A y B son iguales, lo que caigo es a una circunferencia, ¿cierto? Porque estaría en una elipse donde esta medida y fuera igual a esta, entonces caigo en una circunferencia. La elipticidad se define como B sobre A o A sobre B. Siempre es más cortito sobre el más largo, para que nos dé una fracción entre 0 y 1. ¿Listo? Si A y B son iguales, la fracción nos da 1. Entonces, si la elipticidad es 1, quiere decir que tenemos una circunferencia. Si la elipticidad nos da una fracción pequeñita, significaría que la medida del semieje más corto es muy pequeñita comparado con el otro. Entonces, significaría que la elipse es muy alargada. En la elipse muy alargada, la elipticidad es un número muy chiquitito, cercano a 0. Pues entre más cercano a 0, más estirada está la elipse, porque es la división de esto sobre esto. Esa es la elipticidad. Y la excentricidad se define simplemente como 1 menos la elipticidad. De manera que si la elipticidad está entre 0 y 1, a 1 le resto esa cantidad, también me da algo entre 0 y 1, pero con el significado contrario. Si la elipticidad aquí es muy chiquita, ¿cierto? Este número sobre este me da algo muy chiquito, entonces 1 menos eso va a acercarse a 1. Pero bueno, esas definiciones no son muy relevantes para nosotros en el curso, simplemente para que tengan una idea porque ahí las mencionan en el libro, ¿no? Entonces, recordad qué significan. Simplemente es el cociente entre los semiejes y dice qué tan estirada o qué tan circular tiende a ser nuestra elipse. Bueno, chinos, espero que estén viendo esto, ¿no? Mire, esos dos vaguitos van para el espacio ahorita a las 3 de la tarde. Ya están listos ahí. Primera vez que una compañía privada, SpaceX, la que fundó Elon Musk, va a transportar astronautas hasta la Estación Espacial Internacional. Esto es una vaina para la historia. Y les aseguro que eso no estaría pasando sin el cálculo 3. Eso sí se lo recontraseguro. Un día de estos nos sentamos y le echamos cabeza a ver dónde está el cálculo 3 metido aquí en esto para que vean que no es cuento. ¿Listo? Cuando estemos llegando al final del curso, le echamos una analizada al asunto. Bueno, pues y ahora vamos a ver cómo es el rollo para la parábola y para la hipérbola, porque tienen historias parecidas a lo que ya vimos para la circunferencia y la elipse, como unas definiciones en términos de lugar geométrico. A ver, esto no está enfocando muy bien, yo creo que ahí mejora. Entonces, para la parábola se define como también un lugar geométrico de puntos que equidistan de ciertos elementos, pero esta vez esos elementos son un foco, que es un puntito, y una recta que se llama directriz. ¿Listo? Entonces, por comodidad, vamos a poner el foco y la directriz a la misma distancia del origen. Entonces, pongamos que aquí hay P unidades, ¿listo? Una distancia P y aquí también una distancia P. O sea, en total aquí hay una distancia 2P, ¿vale? Desde el foco hasta la directriz. Y vamos a buscar todos los puntitos que equidisten tanto del foco como de la directriz. Entonces vamos a buscar todos los puntitos que estén a la misma distancia del foco y de la directriz. Entonces, sí, por bajar el volumen. En el teclado o con el mouse ahí en el video, normal. El primer punto que obviamente tiene que estar en la parábola es este puntito, ¿cierto? Porque está a la distancia P del foco y la distancia P de la directriz. Entonces está a la misma distancia de ambos. Y si empezamos a buscar puntitos, por ejemplo, si nos movemos a la derecha, nos estamos alejando del foco, entonces tenemos que alejarnos también un poquito de la directriz para poder estar a la misma distancia de los dos. Y entre más a la derecha me muevo, más tengo que irme subiendo, porque me estoy alejando del foco, entonces tengo que alejarme de la directriz para poder tener puntos que equidisten de ambos elementos. ¿Listo? Y lo que vamos obteniendo es este patrón típico que ustedes conocen de la parábola, ¿cierto? La carita feliz, que la parábola más típica es y igual a x cuadrado. Bueno, ese patrón, de manera que si tomamos un punto cualquiera sobre la parábola, esta distancia tiene que ser igual a esta distancia, ¿vale? Todos los puntos en la parábola cumplen eso. Vamos a construir la ecuación de la parábola. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo de siempre. Supongamos que este es el eje x, que este es el eje y, ¿listo? Y que este puntito tiene coordenadas x, y en minúscula. Y apliquemos la definición. La definición dice que esta distancia tiene que ser igual a esta.
¿Cuál es la distancia hasta el foco? La distancia hasta el foco sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Qué catetos tiene ese triángulo rectángulo? Este cateto de abajo mide x, que sería la coordenada horizontal del puntito, ¿cierto? Aquí hay x unidades. Y este cateto vertical pequeñito, ¿cuánto mide? Bueno, la altura de acá hasta acá son y unidades, ¿cierto? Y la altura de acá hasta acá son p. O sea que tengo y menos p, me queda el pedacito. Este pedacito cortito mide y menos p. ¿Listo? Si este cateto mide x y este mide y menos p, la longitud de la hipotenusa sería raíz de x cuadrado más y menos p al cuadrado, ¿cierto? Esa longitud, decíamos, por definición debe ser igual a esta otra distancia, o longitud, ¿cierto? La distancia hasta esa recta llamada directriz. ¿Y cuánto mide esa? Pues bueno, desde el eje X hasta aquí hay y unidades, que es la altura de este punto, y desde el eje X hasta acá hay p unidades, porque ahí situamos la directriz. Entonces eso mide y, eso mide p, esa longitud total es y más p, ¿cierto? Ahí está nuestra ecuación de parábola, pero esto no se parece tanto a la ecuación de siempre de y igual a x cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque una ecuación puede tener muchas caras, entonces hay que empezar a manipular esta expresión un poquito. Si elevamos por ejemplo aquí al cuadrado, nos deshacemos de la raíz, aquí nos sale y cuadrado más p cuadrado más 2 veces p por y, y ahí ustedes empiezan a agrupar los términos de las y con los de las y, de las x con las x pues no hay más porque solo hay este, y van a acabar cayendo. Les propongo por favor que lo hagan como ejercicio, desarrollar el álgebra de esto para ir eliminar la raíz, ir agrupando las y. Van a acabar llegando a algo de este estilo. Y al cuadrado igual a 4 veces p por y. ¿Listo? Perdón, no. X cuadrado. X cuadrado igual a 4 veces p por y. Y miren que ahora esto sí se parece a la ecuación clásica de una parábola que todos conocemos. Y igual a x cuadrado, ¿cierto? Se parece mucho. La diferencia es que aquí está 4p, claro, 4p porque no hay una sola parábola que tiene esta forma, hay muchas, ¿cierto? Unas pueden ser más cerraditas, otras pueden ser más abiertas, depende de donde yo ponga el foco y donde ponga la directriz, ¿cierto? Entonces este número p está encerrando esa distancia que hay del origen al foco, que tiene que ser la misma del origen a la directriz, ¿vale? Pero esta no es, esta fórmula de parábola, digamos, tiene unas variantes que hay que aprender a reconocer. Entonces siempre es una variable igual a la otra al cuadrado y hay un coeficiente que encierra la información sobre esta distancia p, ¿vale? Pero aquí puede ser más o puede ser menos. ¿Cómo más o menos? Ya sabemos, si la parábola abre hacia arriba, esto es un signo positivo, si la parábola abre hacia abajo, esto es un signo negativo. ¿Listo? Si abre hacia abajo significaría que se invirtió la posición, la directriz se fue arriba, el foco se quedó abajo, entonces la parábola tendría que hacer esto, ¿verdad? Pero también hay otra variante y es que sea más bien y al cuadrado igual a más o menos 4 veces p por x. ¿Qué significaría una parábola con esta forma? Que ya no tengo y igual a x cuadrado, sino x igual a y al cuadrado. Quiere decir que la x está controlada por el cuadrado de la y, o sea que ya no vamos así, sino que ahora el papel ha intercambiado de papeles las coordenadas x y y, o sea que ahora nuestra parábola abre hacia los lados, ¿listo? Una parábola con esta forma sería una parábola donde si este es el eje x y este es el eje y, la parábola está abriendo hacia un lado. Si abre a la derecha, este signo es positivo, si abre a la izquierda, este signo es negativo, ¿listo? Y último caso, última posibilidad, cosas que hay que recordar. ¿Qué pasa si la parábola no pasa justo por el origen, sino que me la desplazan? Si tengo aquí mis ejes x y y y la parábola de repente ahora pasa por acá, este puntito se llama el vértice, por cierto. Aquí el vértice era el origen, ¿cierto? Es ese punto mínimo o máximo de la parábola. Si ahora el vértice está en la coordenada h, k, quiere decir que hubo un desplazamiento h unidades en horizontal, k unidades en la vertical. Ya sabemos qué va a pasar, ¿no? En este caso es una parábola que abre hacia arriba, o sea que tiene esta forma y es con positivo. Cambiamos x por x menos h, entonces x menos h al cuadrado igual a positivo, porque abre hacia arriba, 4 veces p por y, pero ya no sería y, sino y menos k, porque hubo un desplazamiento vertical, ¿verdad? Entonces esta es la fórmula general de las parábolas. Y menos algo igual a x menos algo al cuadrado y un coeficiente que multiplica. O puede ser que se cambien de papeles y sea x el que esté de forma lineal y y el que esté cuadrático en caso de que la parábola abra hacia uno de los dos lados, ¿verdad?
que tenemos esto de acá. Diferencia con las ecuaciones de antes. Fíjense que ahora solamente una de las dos variables está al cuadrado. Aquí era la x, pero la y no. Aquí es la y, pero la x no. ¿Listo? En las ecuaciones de las parábolas se caracterizan por eso. Una de las dos variables está al cuadrado y la otra no. Diferente que en elipses y circunferencias donde ambas estaban al cuadrado, ¿verdad? Y finalmente vamos con la hipérbola. La hipérbola tiene una definición geométrica que está muy cerca de la definición de elipse. ¿Se acuerdan que en elipse era el lugar geométrico de los puntos, tal que desde cada punto de esos la suma de distancias hasta dos focos fijos fuese una constante? Aquí es lo mismo, pero ya no va a ser la suma, sino la resta. Entonces, siendo estos los ejes X y Y, vamos a situar dos puntos llamados focos, que era como los tornillitos, ¿cierto? Entonces vamos a poner un foco, para este ejemplo, vamos a ubicarlo sobre el eje X, en C unidades, ¿listo? C unidades para acá, C unidades para acá. Y vamos a buscar los puntos tal que la distancia hasta un foco, yo le reste la distancia hasta el otro foco y eso me da un valor constante. No voy a hacer la construcción, pero voy a saltar directo, digamos, al resultado. Vamos más o menos a verificar el sentido de ese resultado, ¿listo? Y ustedes pueden hacer la deducción paso a paso, intentarla por ustedes mismos y no revisar los detalles allá en el PDF del profesor Moisés. Entonces, en el caso de la hipérbola obtenemos dos mitades, dos brazos, parecen parábolas pero no lo son, tiene una curvatura que es diferente. En particular, fíjense que como que aquí es muy curva, pero luego eso parece que se van convirtiendo casi en líneas rectas. Y de hecho en el infinito tienden a volverse líneas rectas, es como una especie de asíntota, ¿listo? En este caso aquí están los focos, C menos C, la distancia A ahora va a ser desde el origen hasta tocar la parábola, o sea que ahora A está aquí. Listo, A es, y aquí sería menos A, ¿vale? Y la distancia equivalente B, ya les voy a mostrar dónde está. Pero primero les voy a mostrar la ecuación de esta parábola, perdón, de esta hipérbola. En este caso, en las hipérbolas, igual que en las elipses, ambas variables están al cuadrado. La diferencia es que en las elipses ambas tenían el mismo signo, ¿cierto? Ambas sumaban, o podrían ser ambas restando, si uno las pasa a otro lado, quedan ambas sumando. En la hipérbola tiene signos contrarios. En este caso esta hipérbola abre hacia el eje X, ¿cierto? Está como en horizontal. Entonces la X domina, de manera que la ecuación de esta hipérbola es algo de la forma X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Qué es B? No ha salido todavía, ¿cierto? Nada más vemos los focos, que son C y C. La definición nos dice que si toman cualquier puntico por acá y toman la distancia de un foco, toman la distancia del otro y la restan, eso va a estar dando una constante sin importar en qué punto me ubique yo de la hipérbola. ¿Listo? Cualquier punto que se ubiquen, toman las dos distancias, los dos focos, las restan y está dando una constante. Analicemos un poquito este resultado. O sea, aquí estamos procediendo inversamente. ¿Listo? Les doy el resultado y vamos como deconstruyéndolo para entender su significado y convencernos al final que realmente corresponde a lo que estamos viendo ahí. Analicemos un poquito este resultado. ¿Qué pasa cuando yo me hago muy lejos sobre estos brazos? O sea, cuando X y Y se hacen muy grandes. Si yo paso esto allá a sumar, nos queda X cuadrado sobre A cuadrado igual a 1 más Y cuadrado sobre B cuadrado. Si X es un número muy grande, Y también se va haciendo un número muy grande. Si esos números son enormes, este 1 llega a un momento en el que ya no importa, ya no cuenta para nada. Es como decir, si yo tengo 10.000 pesos y se me pierden 1.000, es bastante, 10% de mi capital. Pero si Bill Gates tiene $1.000 millones, por decir algo, y se le pierden 1.000 pesos, pues no le importa, eso ya no significa nada, ¿cierto? Entonces a medida que X y Y se hacen números muy grandes, este 1 es cada vez más insignificante. Entonces en el límite, cuando X y Y tienden a infinito, ese 1 ya lo podemos ignorar y esta ecuación tiende a convertirse en esta otra. ¿Listo? Pero solo para valores de X y Y muy grandes. Cuando X y Y son pequeños, ese 1 sí importa y es responsable de esta curvatura, ¿vale? Esta ecuación, ¿qué representa? ¿Qué pasa si sacamos raíz? Si sacamos raíz nos queda algo del estilo X sobre A igual a Y sobre B, ¿verdad? Pero ojo acá porque esta se cobra todo el semestre. Esto aquí en cálculo 3 es muy importante tomar cuidado al sacar raíces, de recordar que cuando uno saca una raíz el resultado puede ser positivo o negativo, ¿listo? Entonces, si yo tomo con el signo positivo X sobre A igual a Y sobre B,
¿Qué ecuación representa eso? Simplemente una recta que pasa por el origen. La voy a multiplicar, me queda y igual a una constante por x. Y igual a constante por x es una recta que pasa por el origen. Es una recta que va por acá. Esta recta es una asíntota para este brazo y para este bracito. ¿Listo? Cuando x y y son muy grandes, la hipérbola tiende a convertirse en esta recta. Cuando x y y son pequeños, no, porque aquí no es la recta, aquí tiene una forma distinta, claro, porque aquí el 1 sí modifica la forma, se nota su efecto. Si en cambio tomo con el signo negativo, me queda otra recta, pero con pendiente negativa, que sería esta acá. ¿Listo? Y sobre esta recta, ¿qué pasa cuando x es igual a a? Cuando x es igual a este cociente da 1, o sea que este debe ser 1, entonces cuando x sea igual a y debe ser igual a b, para que me quede 1 igual a 1. Quiere decir que la medida b aparece aquí. Cuando x es igual a y yo evalúo sobre esta recta, y es igual a b. Esta altura es la medida b. ¿Listo? Entonces voy a completar aquí un pequeño rectángulo. En x igual a busco la recta, en x igual a busco la recta, en x igual a y en menos a. Y se me completa ese rectángulo que tiene aquí a unidades para este lado también, y aquí tiene b unidades para este lado también, ¿cierto? Fíjense que para llegar a encontrar ese b, yo les digo, esta recta, esta hipérbola se definió solamente a partir de los focos. O sea que teniendo los focos y definiendo el valor de esa constante que debe ser igual a la resta de las dos distancias, de alguna manera A y B ya quedan bien determinados. Entonces, ya comento un poco más en eso, pero va a quedar un poco de ejercicio para ustedes profundizar en el significado de estas ecuaciones y cómo una cosa se convierte en la otra, ¿vale? Casos que ya entendimos porque esta ecuación tiende a convertirse en rectas, ¿cierto? Ya entendimos entonces que si se pueden construir esas rectas, entonces ese es el significado de A y B, ese rectángulo. Pero todavía no está muy claro cómo se llegó aquí, ¿cierto? Y por qué desapareció la C de repente. Pues bueno, para construir la ecuación general que es esta, pudimos haber partido de la definición como siempre. Tomar un punto sobre la hipérbola, ponerle coordenadas x, y simplemente, y aplicar la definición. La definición dice que si tomo esta distancia y la resto, me debe dar igual a una constante. ¿Cuánto mide esta distancia? Es la hipotenusa de este triangulito. Y este triangulito tiene catetos y unidades por acá y por aquí x menos c. Entonces esta longitud es raíz de y cuadrado más x menos c al cuadrado. ¿Listo? Hasta aquí mide x, hasta aquí mide c, entonces este pedacito mide x menos c y ese mide y. Entonces sacando la hipotenusa acá, es la suma de los cuadrados de los catetos en raíz, sería esta distancia. ¿Y esta distancia qué sería? Sería otra hipotenusa, pero ahora en este triángulo mucho más grande, ¿cierto? Entonces esa sería raíz de este cateto. ¿Cuánto mide? Otra vez y, por ahí estamos easy. ¿Y este cateto cuánto mide? Pues si del origen hasta aquí hay x unidades, porque es la coordenada del puntito, aquí hay x unidades y aquí hay c unidades, todo el cateto mide x más c, ¿cierto? Entonces la suma de los catetos al cuadrado en raíz me da la longitud de la hipotenusa. Esta longitud menos esta longitud tiene que ser igual a una cierta constante. ¿Cuánto vale la constante en este caso? Para encontrarla en términos de a y c, simplemente parémonos en este puntito. Si me paro en este puntito, ¿qué distancia hay hasta este foco? Aquí hay un a unidades y aquí hay c, o sea que aquí hay a más c. Aquí hay a más c, ¿listo? ¿Y qué distancia hay desde este punto hasta este foco? Si aquí hay c unidades y aquí hay a, en este pedacito hay c menos a. Y recordemos que hay que restar las distancias de los dos focos. Entonces tomo la distancia de este puntito al primer foco y le resto la distancia de este puntito al segundo foco. Cuando la resto, c menos c muere, menos con menos se vuelve más, entonces queda a más a, otra vez 2a. ¿Listo? Parecido a como ocurrió con las elipses. Entonces básicamente la misma ecuación de las elipses, pero cambiando la suma por resta. La resta de distancias tiene que ser igual a 2 veces a. Si desarrollan esta ecuación pasando una raíz al otro lado, todo al cuadrado, sale otra raíz, la despejan, todo al cuadrado, se mueren las raíces, agrupamos las y con las y, las x con las x, etc. Acaban cayendo a esta relación.
siempre y cuando utilicen un término extra que es el mismo que surgió allá en las elipses, y es que la relación entre A, B y C es como un Pitágoras, hay una suma de cuadrados entre ellos. En este caso el más grande es C, o sea que en este caso esa suma de cuadrados es C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Listo? A cuadrado igual a C cuadrado, perdón, C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces, desarrollando todo esto y en algún punto sustituyendo C cuadrado por esto, pueden llegar a deducir esta relación de acá. ¿Listo? Que es nuestra ecuación canónica para las hipérbolas. Y obviamente si la hipérbola se desplaza, que este puntito central ya no está en el origen, sino en coordenada h, k, pues ya sabemos correspondientemente qué va a ocurrir con la x y la y, ¿cierto? Restamos x menos h y y menos k. También hay que tener en cuenta que no todas las hipérbolas están orientadas abriendo en el eje x. Una hipérbola podría abrir hacia el eje y, o sea, algo de este estilo. Hipérbola así y así. En ese caso, simplemente se cambia el rol entre x y y. O sea, tengo resta de cuadrados. El que esté positivo, manda. ¿Listo? Si el que está positivo es x, quiere decir que la hipérbola abre hacia el eje x. Si estuviera positivo el y x restando, significaría que la hipérbola abre hacia el eje y. Y si alguien quiere saber por qué se cumple otra vez esta relación de cuadrados, la verdad, creo que, y los invito a comprobarlo, por favor, me cuentan, pero estoy casi seguro que es más bien una relación constructiva, es decir, se define B para ser así. Si nosotros desarrollamos esto, vamos a lograr llegar a una ecuación con x, y, a y c, ¿cierto? Esa ecuación no va a ser esta porque B todavía no se ha definido. Realmente nosotros simplemente pusimos los dos focos y definimos esta distancia 2a que queríamos que fuera igual a esa resta constante de cualquier punto sobre la hipérbola. Entonces, para definir una hipérbola solo se necesita poner dónde están los focos y decir cuál es esta distancia a. Con eso ya sabemos cuál es la resta constante 2a y ya todos los puntos quedan definidos. Entonces, si desarrollamos esto, en realidad vamos a caer en una ecuación que va a tener esta cara: x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre c cuadrado menos a cuadrado igual a 1. Si hacemos el mismo análisis que hicimos antes, para definir lo de las asíntotas, vamos a encontrar las mismas asíntotas y lo que vamos a concluir es que en esta recta que es la asíntota, cuando x vale igual a a, y vale igual a raíz de c cuadrado menos b cuadrado. O sea que esta distancia sería raíz de c cuadrado menos a cuadrado, perdón, c cuadrado menos a cuadrado. Cuando x es igual a y es igual a esta cantidad, pero en raíz, ¿sí? Porque como todos están cuadrados y nosotros quitamos los cuadrados, entonces alguien dice, hey, pero un momento, si esto mide a y esto mide raíz de c cuadrado menos a cuadrado, y hacemos Pitágoras, entonces esto al cuadrado sería a cuadrado, esto al cuadrado sería quitarle la raíz, o sea nos queda c cuadrado menos a cuadrado. Haciendo Pitágoras nos queda que esta hipotenusa al cuadrado sería este cateto a al cuadrado más este cateto que es la raíz de esta resta, al cuadrado se va la raíz, o sea que nos queda solo esa resta. Y alguien dice, hey, eso se cancela y acá va ocurriendo que esta hipotenusa es justamente la distancia c. Entonces si esto es a y esto es c, esto sería raíz de c cuadrado menos a cuadrado por Pitágoras. Y se propone entonces, pues pongámosle un nombre a eso, llamemos a esa medida b para construir esta ecuación que se ve más sencilla que esta otra, ¿cierto? Pero en realidad b se propone para ser igual exactamente a esto, para estar exactamente en esta relación de cuadrados, y b acaba siendo realmente, digamos, su verdadero significado de ser esta medida. Cuando x es igual a a, ¿qué valor tiene y sobre esta recta que es la asíntota? ¿Sale, vale? Bueno, chinos y chinas, eso es todo por ahora y tienen para que se entretengan con las cónicas, ¿cierto? Les recomendé una lista de ejercicios para ir practicando, creo que 13 ejercicios puntuales del libro de SIL, aunque entre más hagan mejor. Más tarde o mañana les grabo el videito ahí de calentamiento sobre las ecuaciones de las rectas en 3D y sobre las ecuaciones de los planos. Ahorita no sigo porque voy a estar muy ocupado viendo el lanzamiento de los astronautas que van para la Estación Espacial Internacional. Espero que ustedes lo estén viendo también. Y listo, a practicar. Ya, yo sé que fue bastante información,
pero tienen el libro, pueden buscar más cosas en internet, tienen el PDF que les recomendé. Esas son explicaciones adicionales para ayudarles a redondear el todo. Está en ustedes arrancar a practicar, ¿vale? Más ratito les paso ahí en el grupo de Moodle unas instrucciones para que logremos definir el horario de consulta y ahí pueden llegar con preguntas, pero previamente habiendo trabajado ese material, ¿sale? ¿Vale? Va que va. Chao, chao.